Bien, entonces decíamos que esos 4 soles ya fueron extintos y ahora, de acuerdo con los aztecas, estarían bajo el 5.º sol. Este sol entonces es el sol del movimiento. Entonces se nos habla de que también está destinado a que un día termine, desaparezca, ya no exista más y entonces pues vendría otro sol de acuerdo al ciclo que ellos llevan. Quetzalcóatl, que es el dios emplumado, la serpiente emplumada, es el dios más fuerte que tenemos allí. Se parecería con el relato de las culturas orientales, especialmente de la China, donde está el dios dragón. Entonces, los aztecas tienen también una gran serpiente que es su dios. Y, como les digo, se parece en ese contexto con la cultura oriental, especialmente de los pueblos chinos. Ahora, en la Biblia, recordemos que la serpiente no es justamente un símbolo nada significativo, sino que está para identificar al enemigo de Dios. Entonces, ahí hay una contraposición. Los aztecas eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, estaban divididos en dos, los dioses que estaban en el cielo, el panteón celestial y el panteón terrenal, los que estaban en la tierra. Los más importantes, entonces, aquí tenemos, estaba Ometeculi, Tezcatlipoca, Tlaloc, Mictlantecuhtli, Coatlique, Quetzalcóatl, que era el dios serpiente, Tlaxocteotl y otra cantidad más larga, porque sus panteones son muy diversos, muy amplios. Y con eso llegamos entonces al siguiente pueblo, los incas, como ustedes los mencionaron. En la mitología de los incas es un sistema basado en ritos, en creencias, que van relacionados también con un mundo que va evolucionando, que va cambiando a lo largo de su desarrollo y cuyo máximo sol, Dios, es el sol. Así que el imperio inca o los sacerdotes incas, los líderes de los incas, centraron todo en torno al sol, al desarrollo de la adoración al dios sol. Y aquí entonces tenemos esa relación. ¿Qué otra cultura en el mundo antiguo estaba relacionada con el dios sol? Hola. ¿Pero puede volver a repetir la pregunta? ¿Qué cultura en el mundo, en el viejo mundo, está relacionada con la adoración al sol? ¿Los mayas? En el viejo mundo. Los egipcios. Los egipcios, muy bien, allí el dios Sol es el más poderoso, es
y el faraón era Ra encarnado en la tierra. Entonces, los incas pues hicieron justamente del sol un centro de poder. De hecho, cuando se estudia en sexto grado la cultura de los faraones, hay un relato mítico que ellos dicen que Egipto fue fundado por uno de los dos hermanos, pero que el otro hermano, hijo del dios, viajó hacia el occidente, a tierras lejanas, y estableció allí un pueblo. Pues pareciera que los incas entonces serían ese pueblo hermano de los egipcios. La mitología inca fue entonces en un principio sencilla, solo adoraban a Inti, el dios sol, a la Pachamama, la diosa de la tierra, y que hoy ha tomado mucho contexto en esto de la preservación del medio ambiente, respete a la madre tierra. Eso viene justamente de ahí, de la adoración a la Pachamama, a la diosa de la tierra. Actualmente, entonces, pues las culturas incas se perdieron, desaparecieron, fueron erradicadas por los españoles, pero su legado pues se ha preservado en parte. Perú es uno de los que ayuda a conservarlo, Bolivia, varias tribus o pueblos que viven en el altiplano, en los Andes, todavía conservan esas costumbres milenarias, y muchos de ellos todavía tienen su legado mítico o su pensamiento basado en estos contextos, aunque muchas de estas tribus también hoy ya son cristianas, todavía conservan pues ese ideario que había de ese trasfondo histórico que los envuelve a ellos. Sin embargo, la religión inca también era politeísta, dado que el Tahuantinsuyo, el imperio incaico, estaba conformado por muchas naciones y cada uno de ellos pues tenía su propio dios, que al formar parte del imperio, entonces ese dios pasaba a formar parte del panteón incaico. De esa manera, tenemos entonces que hay dioses en común, pero que hay dioses también separados. Recuerden que el imperio inca estuvo dividido en 4 grandes secciones. ¿Cuáles son entonces los rasgos comunes a lo largo del imperio? La adoración a la Pachamama, a la tierra, y la adoración al dios Viracocha, el dios creador del mundo. Y por supuesto, entonces estaba Inti, que era el dios sol. Y aquí el nombre del dios Sol lo podemos relacionar también con un nombre que está en la cultura caldea, en los babilonios, donde también entonces está casi este mismo nombre para identificar a uno de los dioses que viene de las estrellas. Entonces aquí tenemos el panteón. ¿Cuáles eran esos otros dioses que estaban allí? Ya vimos Viracocha, ya vimos Inti, estaba Mamaquilla, la diosa de la luna, la protectora de las mujeres, estaba la Pachamama, ya la hemos mencionado, también era la diosa de la fertilidad, de la agricultura, estaba Mama Sara, la diosa del alimento, estaba Pachacamac, el dios creador en la costa, estaba Mamacocha, la diosa del mar, estaba Iyapa, el dios del rayo y del relámpago. Entonces vemos que también tenían un gran panteón de dioses. Dentro de este pueblo había también una cosmología. La cosmología es cómo veían ellos el mundo. Entonces aquí vemos, el mundo era básicamente una esfera que estaba constituido por, aquí vemos las divisiones del imperio según lo conocemos. El
Collasuyo, que estaba al este, el Antisuyo, que estaba al norte, que llegaba hasta el sur de Colombia, las tierras de Ecuador, Chinchasuyo, que estaba al oeste, que es los pueblos del Pacífico, por así decirlo, todo el Pacífico sudamericano, y estaba el Cuarentisuyo, que está al sur, que es lo que hoy es básicamente Paraguay, norte de Argentina y el norte de Chile. Todo eso eran entonces los territorios. Así era el mundo según los incas. Y obviamente entonces estaba Hanan Pachá, que era la ciudad de los dioses, Cusco. Y los incas entonces también creían en la existencia de tres mundos. El Hanan Pachá, el mundo de arriba, el mundo de los dioses. Estaba Kai Pachá, el mundo de aquí, donde están los vivos. Y el Uku Pachá, que era el mundo del subsuelo, el mundo de abajo, el inframundo, según las otras culturas. Así, entonces, tenían también esa triada de mundos, por decirlo así. Pero ellos hablaban del Naupasha, el mundo antiguo de los antepasados. Y también hablaban del Sankapasha, el mundo del castigo o de los condenados. Que no se saben a dónde quedaba porque no está ubicado en ningún lugar dentro de las pictografías. Las leyendas entonces nos cuentan que fue Viracocha el dios que creó el mundo, que sin luz dio vida a unos gigantes que no lo respetaron ni lo obedecieron. Desconforme con el resultado de su creación, Viracocha envió un diluvio. ¿Recuerdan el relato en la Biblia del diluvio? Bueno, aquí está inmerso otra vez en el desarrollo de esta cultura, que sumergió a la tierra transformándola completamente, y una vez que los gigantes desaparecieron, entonces Viracocha decidió crear hombres, pero de un tamaño semejante al suyo, para que los hombres pudieran apreciar su obra. Resolvió iluminar la tierra por medio del sol, la luna y las estrellas. Creó también planetas, árboles y animales. Y aquí entonces hay una semejanza con el relato creacionista del relato bíblico. Las ceremonias rituales incas eran numerosas y eran frecuentes, básicamente estaban relacionadas con la agricultura, con la salud, con el desarrollo de los cultivos, la recolección, las cosechas y la curación de las enfermedades. Muchas de esas ceremonias y esas fiestas todavía se llevan a cabo. Aquí tenemos entonces en lo que es el oeste de Perú, las famosas pictogramas en grande como relieves en las mesetas de lo que se conoce como Nazca. También tenemos las ruinas arqueológicas de la antigua ciudad de Tihuanaco, que preceden o anteceden al desarrollo clásico o del siglo de oro de los incas, y que pues ellos tomaron mucho de allí. Y ya dirigiéndonos a Colombia, entonces nosotros tenemos en Colombia también el desarrollo de una cultura, los muiscas y los chichas. Hay otros que vamos a no tratar aquí, hoy solo vamos a hablar de estos para desarrollar esta línea. Entonces, se concentraron también en el dios Sol y la luna, y Bachué, que era la madre de los muiscas. Entonces, son los contextos que tenía el pueblo muisca para entender. Los muiscas y los chichas estaban familiarizados. Son los pueblos de la cordillera oriental, básicamente, aquí en Colombia, que estaban en lo que hoy es Santander, Boyacá y Cundinamarca principalmente. Fue uno de los pueblos que tuvo mayor desarrollo. Obviamente de ellos se desprenden varias líneas, pero son de los que más registro presenta el periodo colonizador, porque eran pueblos que estaban bien organizados, que ya tenían los llamados cacicazgos, y entonces tenían una cultura bastante amplia en ese contexto. La religión muisca constaba de un sacerdote que se entrenaba desde la infancia y era el encargado de llevar a cabo las ceremonias
de realizar los sacrificios humanos en nombre de sus dioses. Entonces, desde que era niño se elegía para desempeñar esa tarea y se le formaba en todo lo que tenía que ver con este desarrollo. Y también existía un panteón muisca, es decir, había una gran cantidad de dioses a los cuales los muiscas también adoraban. Entonces, entre los más representativos está Sue, el sol, Chía, la luna, Bochica, no es precisamente un dios, pero sí es un héroe inmortalizado por sus acciones. Y estaba Bachue, la madre de los muiscas. Y aquí vemos en este pictograma algunos otros dioses a los cuales los muiscas adoraban. Entonces vemos también una riqueza que hay en este contexto. Vemos aquí en la lámina que se nos muestran los dedos de la mano que tenían unos significados, los dedos de los pies, otras interpretaciones. Todo estaba relacionado y aquí están los numeritos que nos están mostrando aquí que estarían relacionados pues entonces con meses, con cronologías, con todo lo que está en ese desarrollo de lo que eran las creencias de los muiscas, que son parte pues de nuestra antepasado, del legado cultural del pueblo colombiano. Preguntas, inquietudes. Recuerden que tienen actividades para realizar, para fortalecer entonces estas temáticas, para profundizarlas. Y recuerden pues irse preparando para el examen de fin de periodo. Listo, profesor. Listo, profe. Bueno, pues les deseamos un resto de mañana feliz. Que el Señor les bendiga.